Hola amigos, estamos juntos una vez más para trabajar con este idioma que tanto me encanta. Como ya dije anteriormente, aprender una nueva lengua requiere esfuerzo y entrenamiento día a día para no olvidar lo que estudiamos anteriormente. Hoy en esta videoclase aprenderemos el vocabulario referente a los alimentos y a las bebidas. Con ellos podremos establecer diálogos en un restaurante y aprender detalles interesantes sobre la deliciosa gastronomía de algunos países latinos. Hablaremos de algunos platos típicos. Estudiaremos el presente del subjuntivo de los verbos regulares y ustedes sorprenderán porque comprobaré que es muy similar al portugués. Buscaremos entender más la relación entre el jefe y el secretario o la secretaria. También hablaremos sobre las expectativas de una secretaria en su labor y los requisitos para ser un buen secretario o secretaria. ¿Vale? Como ya dije en clase anterior, tengan siempre en manos papel y bolígrafo para cuando surgir alguna duda, ustedes apunten y después publiquen en nuestro foro sacando sus dudas. Para que tengan un buen resultado, será necesaria la dedicación de ustedes en los estudios y en las actividades de la clase virtual. Vamos a empezar. ¿Alguna vez has tenido la oportunidad de saborear alguna comida típica de otro país? Si ya, seguramente conoces un poco sobre el plato, sus ingredientes, su origen, su historia. Bueno, la gastronomía es una de las manifestaciones de la cultura porque representa el espíritu vital de un pueblo en forma de sabores, colores, texturas y aromas. Esta gran diversidad y diferentes tipos de platos se explica por la gran variedad geográfica, cultural y climática de cada país. La cocina significa, en consecuencia, el progreso hacia la definición del gusto, así como un perfeccionamiento de la alimentación del ser humano. La gastronomía está en constante evolución y esto, sumado a la variedad de platos, explica tanta riqueza y variedad de comidas. Bueno, tras este breve conocimiento gastronómico, vamos a conocer un poco sobre el vocabulario de alimentos, bebidas, utensilios usados en la cocina. Bueno, aquí tenemos algunos platos típicos de los países latinos. A ver, en Bolivia, las salteñas, ¿sí? Tenemos adelante en Perú el ceviche, el famoso ceviche peruano. En Venezuela tenemos las arepas como uno de los platos típicos. En Argentina, la parrillada, ¿sí? Más conocido en Brasil como churrasco. En España, la paella, ¿sí? Y en México, el guacamole. Bueno, tras este breve conocimiento gastronómico, vamos a conocer un poco sobre el vocabulario de los alimentos, bebidas, utensilios utilizados en una cocina. A ver. Bueno, entonces tenemos al mi lado izquierdo, ¿sí? Los nombres de las bebidas en español, ¿sí? Y al lado derecho la traducción al portugués. A ver, las bebidas tenemos cerveza, gaseosa, refrigerante, helado, sorvete, jugo, sumo, suco, leite, té, chá, vino, vinho, champanhe, café. Al lado tenemos ahora un vocabulario de verduras, ¿sí?
aceituna, azeitona, berro, agrião, arveja, arvejas, ervilhas, ensalada, salada, lechuga, alface, perejil, salsa, remolacha, beterraba, zanahoria, cenoura, calabaza, abóbora. Bueno, acá tenemos el vocabulario de carnes. Calamares, lulas, chancho, cerdo, que significa al portugués porco, jamón, presunto. Mire que nosotros ya escuchamos sobre los heterosemánticos, ¿no? En la clase 2. Pavo, peru, pescado, peixe, pollo, frango. Al lado tenemos el vocabulario de algunas frutas, ¿vale? Fresa, frutilla. En Argentina suele decir frutilla, que significa al portugués morango. Durazno, pêssego. Uva, uva. Mire que el sonido solo cambia si el sonido de la V, ¿sí? Que al portugués llamamos V, ¿sí? Con sonido de B, uva. Manzana, maçã. Naranja, laranja. Piña, abacaxi. Podemos decir que piña es también un heterosemántico, ¿no? Porque nosotros conocemos piña como otra fruta en portugués. A ver, plátano, banana, cambur. ¿Qué significa al portugués banana? Aguacate, palta, que significa abacate. Y ciruela, que significa ameixa. Bueno, aquí tenemos otros alimentos. Entonces, a ver, aceite, azeite, chicharrón, torresmo, galletas, o como dice en Argentina, galletas, bolachas, harina, farinha, huevos, ovos, maíz, choclo, milho, mantequilla, manteiga, mostaza, mostarda, papa, batata. También podemos decir que es un falso cognato, ¿sí? Porque se puede hacer un lío, una confusión acerca del Santísimo, ¿no? Frijol, judías, poroto, que significa al portugués feijão. Queso, queijo. Torta, torta. Y aquí al lado tenemos, ¿sí? Algunos utensilios utilizados en la cocina. A ver, botella, o como dicen los argentinos, botella, ¿no? Que significa al portugués garrafa. Salsa, molho. Cuchara, colher. Taza, xícara. También ya estudiamos en los heterosemánticos. Cuchillo, faca. Tenedor, garfo. Vasos, copos. Copas, taças. Platos, pratos. Servilletas, guardanapos. Mantel, toalha de mesa. E cucharón, concha. Tras aprender algunas palabras referentes a los alimentos de la cocina, así como bebidas y utensilios, ahora busquen entrenar, ¿vale? Ahora les pido que fijen la atención en este fragmento de noticia. Vamos a leer juntos. Tom Cruise desea que su hija, Suri, se convierta en actriz
El actor presentó su más reciente película, Valkyrie, y comentó que apoyará a su hija en lo que sea, pero espera que la niña elija ser actriz y siga los pasos de él y de su madre, Katie Holmes. Bueno, podemos percibir en el fragmento, a través de los verbos utilizados, que se trata de un deseo, una probabilidad, hipótesis, incertidumbre. Bueno, es sobre esto que hablaremos ahora, del tiempo verbal presente de subjuntivo. Miren algunos ejemplos. Es probable que yo viaje la próxima semana. Bueno, si percibe en esta frase que la persona que habla está estableciendo un plan, pero no está totalmente seguro. Eso notablemente se ve a través de la expresión es probable. En este caso, se utiliza el verbo en presente de subjuntivo, viaje. La segunda frase, las madres quieren que sus hijos coman la ensalada. En esta frase, podemos observar que se establece un deseo de las madres que sus hijos coman ensalada. Sin embargo, no se puede decir que ellos comerán, ¿vale? Entonces, este también es un caso de presente de subjuntivo. Igual que al portugués, inicialmente, debemos entender que tomamos el radical del verbo y después se hace el cambio de las vocales temáticas para la conjugación del verbo en presente de subjuntivo. A ver. Para los verbos de primera conjugación, o sea, los terminados en AR, cambia la vocal temática A por E. Ya para los verbos de segunda conjugación, los terminados en ER, cambia la vocal temática E, ¿sí?, por A. Igualmente ocurre con los verbos de tercera conjugación, los terminados en IR. Cambia la vocal temática I por la A. A ver la conjugación de estos verbos. Cantar cambia la vocal temática A por E, ¿sí? Vender cambia la vocal temática E por A. Escribir, ¿sí?, cambia la vocal temática I por A. Es fácil percibir cuando se trata de este tiempo verbal. Vamos a ver cómo se conjuga. A ver, elegir estos tres verbos regulares como modelo: cantar, comer y escribir. Mira que el verbo cantar posee el radical cant y la vocal temática E, pues cambió por la vocal A. Bueno, al final de algunas personas del discurso tenemos las desinencias número personal. Entonces, queda así: yo cante, tú cantes, usted, él, ella cante, nosotros, nosotras cantemos, vosotros, vosotras cantéis, ustedes, ellos, ellas canten. Ya con el verbo comer tenemos el radical com y la vocal temática A, pues cambia por la vocal E. Entonces queda así: yo coma, tú comas, usted, él, ella coma. Es importante saber que siempre habrá una expresión antes que puede decir así: es probable que usted coma, o es probable que él coma, ¿vale? A continuación, nosotros, nosotras comamos, vosotros, vosotras comáis,
ustedes, ellos, ellas coman. Y el verbo escribir, tenemos el radical escrib y la vocal temática a, pues cambió por la vocal i. Quedamos así. Yo escriba, tú escribas, usted, él, ella escriba, nosotros, nosotras escribamos, vosotras, vosotros escribáis, ustedes, ellos, ellas escriban. No olviden que estamos trabajando con verbos regulares en presente de subjuntivo, ¿sí? Más adelante trataremos de enseñar cómo funciona la conjugación de verbos irregulares en presente de subjuntivo. Ahora, tratando de algo más vuelto para el área de secretariado, ¿cuál sería el tipo ideal de relación de un jefe con su secretaria o secretario? Bueno, la relación entre un jefe y una secretaria o secretario tiene mucho de las complicaciones que se generan en una pareja. No es una relación fácil y requiere respeto mutuo y consideración. Si usted ya tiene una buena secretaria, seguramente sabe que puede ser su mano derecha. Organiza sus asuntos para que usted se concentre en los temas importantes. Mantendrá todo funcionando normalmente. También tendrá buenas relaciones interpersonales y se podrá comunicar efectivamente con sus clientes y colegas. En muchas empresas, los jefes delegan prácticamente toda la responsabilidad a sus secretarias y muchas se quejan de falta de reconocimiento. Es por eso que tratan de buscar otras empresas donde se sentirán más apreciadas y una vez que se van, es difícil recuperarlas. Si usted aprecia el trabajo de su asistente, no la deje de lado al momento de brindarle posibilidades de capacitación, flexibilidad horaria, retribuciones por horas extras. Mantenga su sueldo como el del mercado. A menudo se destina dinero para enviar a otros funcionarios a seminarios o conferencias y poco o nada se invierte en capacitar a las secretarias. Toda secretaria, entre otras cosas, normalmente desea tener un jefe que sea comunicativo, que entienda que algunas tareas pueden demorar para realizarlas, que sepan que la secretaria tiene muchas funciones, además de contestar las llamadas telefónicas. Frecuentemente tiene muchas interrupciones que puede causar atrasos en su trabajo, que las aprecie y que entienda que ellas tienen una vida fuera del trabajo y también necesita tomarse algún tiempo libre como lo hace usted. Que reconozcan su trabajo y dedicación y mantenga un salario justo. Ahora que ya saben cómo conducir una buena relación entre jefe, secretaria o secretario, busquen siempre acordar de lo que estudiamos. Bueno, miren estas frases. Espero que tú seas feliz. Quiero que siempre estén informados. El profesor quiere que vengan mañana. Todas estas palabras destacadas son verbos en el tiempo presente de subjuntivo. Sin embargo, estos verbos son irregulares. Bueno, por tratarse de verbos irregulares, solamente voy a poner una tabla con la conjugación de los verbos irregulares que más se utilizan. A ver.
Bueno, aquí he puesto algunos verbos, en realidad los verbos que son más utilizados en el presente de subjuntivo, ¿sí?, en el español. A ver, el verbo ser, ir, estar, saber, venir, tener. Entonces, tenemos la conjugación del verbo ser. En este caso voy a poner la palabrita para que quede más fácil la conjugación, que imaginen la conjugación de este verbo en presente de subjuntivo en español, ¿vale? Por ejemplo, que yo sea, que tú seas, que usted, él, ella sea, que nosotros, nosotras seamos, que vosotros, vosotras seáis, que ustedes, ellos, ellas sean. Igualmente, si tenemos el verbo ir, sí, que es irregular en el presente de subjuntivo. Que yo vaya, que tú vayas, que usted, él, ella vaya, que nosotros, nosotras vayamos, que vosotros, vosotras vayáis, que ustedes, ellos, ellas vayan. Adelante tenemos el verbo estar, conjugado también en presente de subjuntivo. Es un verbo irregular. Que yo esté, que tú estés, que usted, él, ella esté, que nosotros, nosotras estemos, que vosotros, vosotras estéis, que ustedes, ellos, ellas estén. El próximo es el verbo saber, ¿sí? Que yo sepa, que tú sepas, que usted, él, ella sepa, que nosotros sepamos, que vosotros sepáis, que ustedes, ellos, ellas sepan. Adelante el verbo venir, que es el verbo vir en el portugués, ¿vale? Que yo venga, que tú vengas, que él venga, o usted, ella venga, que nosotros, nosotras vengamos, que vosotros, vosotras vengáis, que ustedes, ellos, ellas vengan. Y por fin tenemos el verbo tener, que es el verbo ter en portugués. A ver, que yo tenga, que tú tengas, que usted, él, ella tenga, que nosotros, nosotras tengamos, que vosotros, vosotras tengáis, que ustedes, ellos, ellas tengan. Percibe que, además de ser en verbos irregulares en presente de subjuntivo, hay un rasgo característico muy específico, ¿no? Se mantiene un cierto radical en la irregularidad de los verbos que son irregulares, ¿sí? ¿Por qué? Porque no sigue la misma fórmula de conjugación que los verbos regulares, sacando la vocal temática y poniendo, ¿sí?, cambiando las vocales, ¿no? Las vocales temáticas. Acá tenemos un radical totalmente diferente de lo que llamamos, ¿no?, de verbos irregulares, ¿vale? Ahora, hablando de las secretarias, ¿cuáles serían los requisitos básicos para ser un buen secretario o una buena secretaria? Existen muchos adjetivos para definir a un buen profesional de secretariado, pero básicamente tiene que tener una buena comunicación, buen trato con los clientes, actitud, honestidad y fidelidad. Esos son requisitos claves que definen un secretario o una secretaria eficaz. Pero un jefe también tiene que tener actitudes y obligaciones para transmitir a sus funcionarios. Si en algún momento tienes a tu cargo funcionarios bajo tu responsabilidad, debes hacer lo siguiente. Explica
claramente cuáles son las expectativas de la empresa. 2. Informa y comunica los temas relacionados a la empresa. 3. Incentiva y felicita a tus subordinados por resultados positivos. 4. Comparte los éxitos y transmite sus expectativas a los superiores. No hay lugar a duda que la armonía entre el jefe y su secretario hay que existir siempre. Ahora, fija la atención en estas palabras que están subrayadas. Explica, felicita, comparte, comunica, transmite, incentiva. ¿Qué les denotan? Orden, pedido, consejo, sugerencia. Bueno, pensó bien quien imaginó consejo, sugerencia. Estas palabras son verbos en imperativo. El imperativo es una voz de comando que expresa una orden o instrucción para que el receptor realice una determinada acción. Observe el siguiente texto fragmentado donde algunos vocábulos están destacados. Durante el viaje a tu próximo lugar de vacaciones, aumenta las medidas de seguridad respecto a tu vehículo y pertenencias. No pares a pedido de extraños y evita dejar objetos de valor en el interior del vehículo. Observen que nuevamente tenemos la presencia de verbos denotando sugerencia, consejo. Como pudieron observar, todas las palabras destacadas están conjugadas en imperativo afirmativo o negativo. Ahora vamos a dedicar al imperativo afirmativo. Para conjugar un verbo en imperativo afirmativo es muy fácil, pero tenemos que fijar la atención en algunas reglas. Bueno, para eso tomaremos los verbos cantar, comer, partir como modelos para ejemplificar. A ver. Aquí están los verbos modelos conjugados. Ahora voy a establecer las observaciones necesarias. Bueno, primeramente, no es posible conjugar un verbo en imperativo, pues no se puede dar orden, sugerencia, consejo para sí mismo. Segundo, el imperativo afirmativo de los verbos regulares es el resultado de la segunda conjugación, ¿sí?, del presente de indicativo menos la letra S. El único imperativo que implica un orden directa y subordinación es la que utiliza el pronombre personal tú, ¿sí?, y que al ser expresada dispensa el uso del pronombre personal. Existen otras formas de imperativo, pero ellas usan las conjugaciones del subjuntivo. Y más que una orden, en realidad, expresa un pedido o un deseo. Para los pronombres usted, nosotros y ustedes, los verbos son conjugados en presente de subjuntivo. Ya, para vosotros, tomamos el verbo en la forma de infinitivo, sustituyendo la R por la letra D al final. Entonces, queda así. Canta tú, cante usted, cantemos nosotros, cantad vosotros, canten ustedes. Para el verbo comer, tenemos la siguiente conjugación. Come tú, coma usted, comamos nosotros, comed vosotros, coman ustedes. Para el verbo partir, queda de la siguiente conjugación, en la siguiente conjugación. A ver, parte
tú, parta usted, partamos nosotros, partid vosotros, partan ustedes. Bueno, es sencillo y práctico conjugar un verbo en imperativo afirmativo. Tomemos nota de otros detalles. Observación. Para los verbos reflexivos o recíprocos como bañarse, levantarse, ayudarse, besarse y otros, la colocación de los pronombres deberá estar siempre al final y escritos junto al verbo. Ejemplo, ayúdanos, por favor. Bésame mucho. Para suavizar el imperativo, se puede utilizar las siguientes expresiones. El verbo poder más infinitivo. Por ejemplo, ¿puedes cerrar la ventana, por favor? Importar más el verbo en infinitivo. ¿Te importa cerrar la ventana? En carteles públicos es posible sustituir el imperativo por el infinitivo. Por ejemplo, se puede decir no fumar, no estacionar, en vez de utilizar el imperativo como no fumes, no estacione. También se puede utilizar como otro recurso del imperativo la formación de perífrasis verbal donde la voz de comando está implícita. Por ejemplo, debes estudiar más. Tienes que ser más puntual. Amigos, ahora busquen practicar. Como siempre digo, solo así es posible comprender lo que vimos en esta clase. Hasta la próxima clase. Chao.